tiene un enorme sentido común en la penetración de la psicología del hombre, que es una de las cosas que aparecen en la solución segunda. La prudencia se adquiere y se desarrolla con el ejercicio, mientras que la memoria es un don natural que no puede por lo mismo ser parte suya. Eso es una objeción y es un bolazo también. Otra de las cosas que se podría señalar, pero señor al pasar, es el desprecio de la memoria en la educación, en la catequesis, por ejemplo. Claro, no es todo memoria, repetir como loro, pero la memoria tiene una función importantísima y la memoria se ejercita. No vale la excusa de uno dice, no, yo no me puedo acordar, macana. Se puede ejercitar. Así como la prudencia se funda en una disposición natural, pero su complemento está en el ejercicio o la gracia, así también, como dice Cicerón, la memoria no es solo natural, sino que necesita ser perfeccionada con la educación y puede ser aumentada y perfeccionada por 4 procedimientos. Si alguno ha hecho o conoce los cursos Ilben para el desarrollo de la memoria, que tiene sus cosas buenas pero sus limitaciones, ver lo que decía ya Santo Tomás que fundó el Ilben. Primero, dice, buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar. Una de las técnicas de los de Ilben cuando deslumbran a los candidatos para llevarlos a hacer el curso es hacerles escribir 100 palabras y después le dicen la 24, tal, la de tal, tal. Y la técnica que tienen, que ya tienen 100 casilleros llenos con una imagen. Y entonces cuando repite, asocian con esa imagen, se la van pegando. Tienen un gato, le cuelgan en paraguas en la cola del gato, entonces cuando le dice número tanto, paraguas, ¿por qué? Porque está colgado. Buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar, pero no las imágenes corrientes, ya que siempre nos sorprenden más las cosas raras y les prestamos mayor atención. Prueba de ello es que recordamos mejor las cosas vistas en nuestra niñez, porque para el niño todo es nuevo. Por eso es necesario buscar esas semejanzas o imágenes, porque las realidades simples y espirituales las retenemos peor si no van acompañadas de alguna semejanza corporal. Conocí un maldito que conocía el método Ilben y cuando vino el propagandista, se pongan palabras, le ponía, qué sé yo, sustantivos abstractos, bondad, sensibilidad, y el otro tenía que hacer un doble trabajo, pasar eso a una imagen y unir la imagen con la otra. Las cosas, realidades simples y espirituales las retenemos peor si no van acompañadas de alguna semejanza corporal, ya que el conocimiento humano se mueve más hacia lo sensible y la memoria reside en la parte sensitiva. En segundo lugar, es preciso organizar debidamente las cosas que se pretende conservar en la memoria. Cuando estamos estudiando y relacionamos las cosas, o hacemos un cuadro sinóptico, o de acá sacamos esta conclusión, para poder pasar más fácilmente de un objeto a otro. Por eso, dice el filósofo, a veces los lugares parecen ayudarnos a recordar, y es porque velozmente se pasa de uno a otro. En tercer lugar, esto es importantísimo, se debe poner interés y amor hacia las cosas que queremos recordar. Si a un chico le dicen en el colegio tiene que aprender de memoria la lista de los presidentes de la República, ¿cómo va a aprender eso? ¿Qué sé yo? Un montón de viejos, pero se sabe de memoria todos los equipos del campeonato de fútbol. Ya que, o sea, no es que le falle la memoria, es que no le interesa. Y muchas veces la forma de aprender una materia es esa. Si a uno la empieza a entender y le empieza a gustar, entonces recuerda. Ya que cuanto más queden impresas en el alma, más difícilmente desaparecerán. De ahí que, según Cicerón, la solicitud conserva íntegras las figuras de las representaciones. Y finalmente, debemos meditar frecuentemente los objetos que queremos recordar. Por eso dice Aristóteles que la reflexión conserva la memoria, ya que, como dice en la misma obra, la costumbre es como una naturaleza. Prueba de ello es que recordamos rápidamente las cosas que estamos acostumbrados a considerar como si por un orden natural una evocase a la otra. Es decir, el rumiar, el repetir internamente aquello que uno quiere conservar en la memoria. En segundo lugar, o segunda de las partes integrales de la prudencia cognoscitiva, la inteligencia, que como señala no es exactamente la facultad intelectual, el intellectus, en cuanto que importa la evidencia de un principio último por sí mismo conocido.
Así hablamos de inteligencia de los primeros principios. Toda deducción racional procede de principios primeros y evidentes. Por lo mismo, todo proceso racional debe partir de estos principios. Como por otra parte la prudencia es la recta razón en el obrar, debe derivarse de un conocimiento claro de los principios. Pero no es solamente eso. Es inteligencia de los primeros principios generales de las indéresis, es inteligencia de los primeros principios del obrar, es decir, de los fines particulares de las virtudes, y es la estimación recta de un fin particular, solución primera. Es como una intuición que no puede ser puramente intuición intelectual de la facultad de inteligencia, sino que se relaciona con lo que decíamos antes, se relaciona con esa experiencia que nos da una rapidez para captar una situación y que relacionábamos con la cogitativa. Palacios, en su libro sobre la prudencia política, hace una referencia a esto breve. Esta intuición de lo presente suministrada por el intelecto no es una intuición directa. El intelecto no conoce directamente lo singular, contra lo que opinan los nominalistas y Suárez. No es directamente intuitivo, sino abstractivo. ¿Cómo explicar entonces nuestro conocimiento intelectual de lo singular? Por una reflexión del intelecto sobre la sensibilidad, que le permite encontrar en ella los fantasmas de donde abstrajo sus ideas. En la sensibilidad se encuentra una potencia del alma harto interesante para nuestro tema, la cogitativa o ratio particulares, que nos suministra, esta sí, una intuición directa, honda y sentida de lo más singular y concreto en orden a la vida humana y a su conservación y progreso. La cogitativa no es otra cosa que la estimativa del bruto ennoblecida por su conjunción y vecindad con el intelecto, gracias a la proximidad del cual obtiene un modo de obrar superior. Dice algo sobre la cogitativa de los animales, lo típico: la oveja huye del lobo no por su color o figura, sino porque es su enemigo. ¿Qué sentido exterior percibe la enemistad? Ninguno. Quien lo percibe es la estimativa. La intuición intelectual de lo singular, requerida para la prudencia, por ser indirecta y verificarse por mediación de la sensibilidad, como ya indiqué arriba, complica en su proceso a la cogitativa o estimativa humana, involucrándola en el tema de lo que hemos llamado los requisitos de la prudencia política. A tal punto que, si es cierto lo que nos dice Cayetano, la prudencia reside principalmente en la razón, pero secundaria y ministerialmente en la cogitativa o ratio particulares. A esta potencia se refiere Aristóteles cuando pone un sentido como ingrediente de la prudencia, que Santo Tomás identifica con el intelecto de que aquí hablamos. La cogitativa juega un papel capital al darnos la visión directa de la realidad concreta. Visión que el intelecto logra hacer suya reflexivamente, buscando en la orla de la idea universal y abstracta que él conoce directamente, la imagen sensible y singular de donde la ha sacado. Aplica esto a la prudencia política, que trata particularmente en el libro. Se ha dicho que el criterio específico de la política es la distinción del amigo y del enemigo. Yo restrinjo mucho el alcance de esta afirmación. La distinción del amigo y del enemigo no especifica la acción política, es solo un requisito de ella, y por eso cae en el tema de este capítulo. En el político, la distinción del amigo y del enemigo público, de lo nocivo, de lo útil a la república, tiene mucho de estimativo animal y de instinto, por eso oficia en ella la cogitativa o ratio particulares. También la mujer goza regularmente de una prudencia animal superior a la del hombre. Está mejor dotada por la naturaleza para acomodarse a lo singular y concreto. No es en detrimento de la mujer. Generaliza menos y se adapta más. De ahí el enorme papel que puede desempeñar una mujer como consejera en las decisiones del político. O sea, la mujer muchas veces intuye, y eso es frecuente en caso de, digamos, muchas veces gobernantes, caudillos políticos que han tenido a su lado una mujer que no se metía en política, pero que era la que por ahí le decía: cuidado con fulano, que te sonríe pero que te va a traicionar. Es decir, una mujer muchas veces intuye, o sea, lo que dice acá tiene más sentido de lo concreto, la inteligencia del hombre es más abstracta, y eso, digamos, no solamente en la política, a veces en otros aspectos. En la conducción de una familia, la mujer muchas veces
qué sé yo, incluso en eso movido por lo concreto y por el amor, es como si leyera dentro de una persona. El hijo no le ha dicho nada, está ocultando incluso una cosa, ¿y a vos qué te pasa? O sea, lo ve. Eso, decíamos, se relaciona también con la experiencia. Esa especie de intuición. Esto está bien, esto está mal. 3 y 4, auxiliares para la adquisición del... 3, 4 y 5, auxiliares para la adquisición del conocimiento. Artículo 3, la docilidad. Ya hemos hecho referencia a esto cuando hablábamos de los ancianos. Saber aprender de la experiencia ajena. Es decir, saber dejarse enseñar. Saber reconocer al que sabe. Ser humilde para pedir consejo. Saber aceptar una corrección o una reprensión. Eso es ser dócil. Lo cual no quiere decir que uno no tenga criterio propio, ¿no? Pero para formar el criterio propio muchas veces es conveniente escuchar al otro, escuchar al que sabe. Saber escuchar. Y no solamente al que me da consejos, sino a todos, porque uno a veces aprende de la gente, no porque me esté dando consejos, pero me aprendo de lo que me cuenta. Entonces, creo que es una de las cosas fundamentales en el sacerdote. Cuando uno habla con la gente, o en la confesión, o en la visita al hospital, o en el apostolado, saber escuchar. Piper le da un sentido incluso más amplio. Dice, la docilidad es saber dejarse decir algo. ¿Por quién? Por la realidad, es decir, por el ser. Aquí también pasa como en la memoria, decíamos que una memoria falseada por un interés puede falsificar el pasado. Uno puede también negar el presente. Yo puedo decir, no me gusta este presente que vivimos ahora, no me gusta esta sociedad, no me gusta esta iglesia, no me gusta este seminario, no me gusta, etcétera. Pero tengo que empezar por aceptar la realidad. A partir de ahí, de una visión objetiva de la realidad, puedo ver, bueno, ¿y qué puedo hacer para mejorar las cosas? Pero primero tengo que ver que la realidad es como es y no como a mí me gusta. Esto supone mucha humildad. Yo suelo hacer referencia en el orden natural del conocimiento a una imagen que trae Chesterton en la vida de Santo Tomás de Aquino, que dice que la inteligencia domina el ser como una reina porque empieza por acudir al llamado de la campanilla como una sirvienta. Es decir, uno puede penetrar en el ser porque empieza por aceptar la realidad del ser. Esto es así, me gusta, ¿no? Es así. Entonces, solamente a partir de ese acto de humildad de la inteligencia que se somete al ser, uno puede penetrar en la profundidad del ser. Lo contrario es la soberbia que acompaña a toda la filosofía moderna, creer que el ser es como lo produce mi mente o la mente universal, o sea, el hombre se siente creador, porque rechaza el ser que Dios le ha dado y que Dios ha dado las cosas. Esto vale con mayor razón en la enseñanza de la teología y en la fe. In captivitatem redigentes omnem intellectum, dice San Pablo, volviendo cautiva toda inteligencia. El primer acto de la inteligencia que conoce, ¿qué es? Es inclinarse, es más, ponerse de rodillas delante de la palabra de Dios y aceptarla. Aun cuando a lo mejor no la vea del todo. Pero es por donde se empieza, es por un acto de humildad. Y si se cree dueño de la verdad, frase tan que termina por decir que no hay ninguna verdad o que la verdad es algo subjetivo. No, es la verdad la que se ha apoderado de mí. Mi primer acto no es un acto de soberbia, es un acto de profunda humildad. Es decir, esto es la palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios, no la puedo discutir. No me pertenece, no la puedo deformar, la tengo que transmitir como es. Eso es la docilidad. Aprender de otros y aprender del ser. La sagacidad o solercia es la capacidad de adquirir recta opinión por sí mismo. Se relaciona con el artículo 9 de la cuestión 47, donde hablábamos de la solicitud o diligencia. La diligencia.
Piper la define como objetividad ante lo inesperado. La quinta de estas partes, voy señalando nada más que lo esencial, es la razón. Tampoco es la facultad en sí misma. Sigue la inteligencia, aunque se relaciona con ella, eso es un buen uso de la facultad. Sigue la inteligencia y se ordena al consejo. Veíamos, lo primero que hay es la deliberación, que es una especie de investigación que va de unas cosas a otras. Por tanto, la prudencia necesita que el hombre sepa razonar bien en esa deliberación que hay cuando uno quiere aplicar los principios universales a las circunstancias concretas. La necesidad de la razón, dice en la solución segunda del artículo 5, se funda en la imperfección de la inteligencia, ya que los seres que poseen la inteligencia en su plena perfección no necesitan razonar, sino que por simple intuición comprende la verdad, Dios y los ángeles. Pero el hombre va en la vida intelectual no por intuición directa de las cosas, sino que va como dando pasos. No todo es inmediatamente inteligible para él, y cuanto más inciertas e indeterminadas son las cosas, mejor razón necesita. Necesita más que ninguna la prudencia del buen razonamiento del hombre para poder aplicar rectamente los principios universales a los casos particulares. Estas son las partes integrales o condiciones de la prudencia como conocimiento. En la prudencia imperativa encontramos en primer lugar la providencia, que es de alguna manera la principal entre estas partes. Es la que le da el nombre. Solución primera del artículo 6. Providencia, recuerden que Santo Tomás empieza con la etimología de San Isidoro. Prudens est quasi porro videns, como el que ve a lo lejos. Con la experiencia del pasado y apoyado en la realidad del presente, es capaz de prever el futuro. Y previsión en el hombre equivale a la providencia divina, es decir, al gobierno divino sobre el mundo. En la prudencia el hombre gobierna su propia vida y en la prudencia política incluso la de los demás. Dice orden al futuro, facultad que dispone para apreciar con seguro golpe de vista si determinada acción concreta ha de ser el camino que realmente conduzca a la obtención del fin propuesto, dice Piper. Es decir, visión de aquello que va a venir, previsión. La séptima es la circunspección. Si la previsión se refiere al futuro, la circunspección se refiere al presente. Y consiste en qué, como su nombre lo indica, circumspicere, mirar alrededor. Es la consideración de las circunstancias en las que tengo que realizar la acción. La solución primera vuelve sobre esa objeción que veíamos en la cuestión anterior, en la 47. Las circunstancias son infinitas, pero no lo son actualmente. La importancia de la circunspección consiste en que una operación buena, ordenada al fin, puede volverse mala por las circunstancias. Recuerden, en las fuentes de la moralidad, en los principios de la moralidad, para que una acción sea buena, tiene que ser buena por su objeto, es decir, buena en sí, tiene que ser buena por el fin, es decir, por la intención con la cual la realizamos. Una limosna dada por soberbia deja de ser buena. Y tiene que ser buena porque se da en las debidas circunstancias. Objeto y fin se relacionan como la materia y la forma. El objeto es la materialidad de la acción, lo que hago. El fin es la forma, es decir, por qué lo hago. Y las circunstancias normalmente son como los accidentes, pero una determinada circunstancia puede cambiar la especie moral de la acción.
bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Ex integra causa, objeto, fin y circunstancias tienen que ser buenos. Una circunstancia mala puede cambiar ese elemento. Una vez en un examen le pregunté a uno sobre esto, no, son accidentes, no, pero no pueden cambiar. No, le digo, la circunstancia tiempo. Digo, ¿puede cambiar la bondad o la maldad de una acción? No, me dice, ¿cómo va a cambiar el tiempo? Claro, le digo, robé a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche. Y no cambia. Me falté a misa el lunes. Ah, bueno. Sí cambia. Es decir, para que la acción sea prudente, es decir, plenamente buena, consideración de las circunstancias. Y la última, la precaución o caucio, es para elegir los bienes y evitar los males. Lamentablemente, en esa falsificación moderna de la prudencia que decíamos, se identifica la prudencia exclusivamente con lo que es solamente una de sus partes integrales, con la precaución. Ya lo hemos dicho, la prudencia es no te hagas problemas, no te metas, cuidado, evitar los problemas. Es la prudencia de la serpiente, que es prudente porque huye de los peligros. También eso es parte de la prudencia, pero no es la parte principal. El bien puede ser impedido por el mal, muchas veces incluso por el mal disfrazado de bien. Entonces, es necesario saber reconocerlo y huirlo. Estos son entonces las partes integrales o elementos auxiliares de la virtud de la prudencia, que no son virtudes en sí, sino constitutivos que hacen posible que la virtud exista. La cuestión siguiente, 50, esta cuestión se relaciona con lo que ya vimos en la cuestión 47, artículos 10 o 12, acerca de si la prudencia es solo individual o también tiene su dimensión social. En el artículo 50 aparece también referencia a esto. Ya hemos señalado, aquí se lo puede hacer incluso con un poco más de detalle, las partes subjetivas de la prudencia. Son, como decíamos, partes subjetivas, decíamos, son las partes en las que se divide una misma virtud. Prudencia política, prudencia monástica, prudencia económica. Justicia legal, justicia conmutativa, justicia... Las tres tienen una parte común, justicia, dar a cada uno lo suyo, pero tienen un objeto distinto. ¿A quién? Aquí también hay una parte común, recta ratio civilium, pero, como veíamos el otro día, distintos bienes. Si lo ponemos en cuadrito con otra vez, prudencia monástica, ya dijimos, es la prudencia personal o individual, se refiere al bien del individuo. Y hay otras prudencias que se refiere al bien humano de una agrupación, dice Santo Tomás, es decir, que tiene la dimensión social. Estas prudencias pueden ser divididas en prudencia estable o inestable. Estable, la prudencia económica o doméstica, si usamos la etimología latina en vez de la griega. La prudencia política, que como ya vimos en el jefe es prudencia arquitectónica, y en el súbdito, digamos, simplemente prudencia política relacionada con la justicia legal. Arquitectónica porque el arquitecto es el que hace el plano general de la casa y el súbdito tiene una responsabilidad en la parte que le corresponde, no la visión de conjunto. La prudencia inestable, la que hicimos referencia de paso, sería la prudencia militar. Es la prudencia que se hace necesaria para la defensa del bien común cuando el bien común es atacado o agredido por factores externos o internos, puesto gravemente en peligro. Es decir, este cuadro no añade gran cosa a lo que ya señalamos. Podemos indicar
siguiendo un poco esta cuestión 50, ampliar apenas un poco lo que decíamos. La prudencia gubernativa se refiere a ella en el artículo 1. Algunos la han llamado, como en el prólogo de la cuestión, prudencia legispositiva, es decir, la de aquel que dicta o hace la ley. Es importante señalar que incluso el imperio, que toca la voluntad, pero es la voluntad iluminada por la inteligencia. A veces se dice, la ley es la voluntad del gobernante, la voluntad del príncipe, quod principi placuit, y no es así. Es decir, tiene que ser la voluntad iluminada por la prudencia, es decir, por la inteligencia, si no lleva al capricho. No es que el príncipe o el que gobierna pueda hacer lo que se le da la gana. Su voluntad tiene que estar iluminada por la inteligencia. Esto lo veremos al hablar de la justicia, es importantísimo. No sé si lo han visto en el Tratado de la Ley, lo que es el ius positivi, Kelsen. O sea, la ley o el derecho es el estudio de las leyes dictadas por los hombres. Entonces, si hay una ley del aborto, y bueno, el aborto es bueno, ¿por qué? Porque está permitido por la ley. Eso es una ley puramente positiva que no reconoce por arriba de ella una ley natural. Es la voluntad del gobernante, pero no es la iluminación de la inteligencia, no es la iluminación de la prudencia. Lo que lleva al abuso en el ejercicio de la autoridad. Axioma latino importantísimo. Sic volo, sic iubeo, stat pro ratione mea voluntas. Es decir, así lo quiero, así lo mando. La razón es que así se me canta. O sea, prudencia legis positiva, propia del gobernante, dice que debe conducir a una ciudad a su fin. Es decir, ayer hablábamos de esa forma interior y lo comparábamos con la forma en la sociedad. Si uno estudia la sociedad a través de las 4 causas, y un librito, Filosofía Política de Martinotti, o si no, Las causas del orden político de Calderón Bouchet, en la sociedad, la causa material son los individuos, pero la materia es principio de número, de dispersión. No hay sociedad porque haya una suma de individuos. ¿Cuál es lo que ocupa el lugar de forma en la sociedad? La autoridad. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la autoridad? Es unificar los individuos hacia el fin. Causa final, bien común, unificada por esa especie de forma, ¿no?, que unifica la materia dispersa y le da una dirección o finalidad. Es la armonización de lo que es distinto, como las notas de una sinfonía, hacia la unidad de un fin. También ahí está la prudencia en su sentido arquitectónico. Unifica las distintas artes materiales de la construcción hacia un fin, que es el plano, la construcción del edificio. También, solución tercera, ya lo hemos indicado, artículo 1, cuestión 50, de alguna manera de los que participan del gobierno porque son hombres libres y tienen su responsabilidad en este plano. La prudencia simplemente política, decíamos, es propia de los súbditos, relación con lo que señalábamos recién. Se la podría llamar también prudencia cívica, en cuanto que están regidos por el precepto de otros, pero obran libremente de por sí. La prudencia gubernativa se compara a la política como el arte del arquitecto al del trabajador, al del obrero. La prudencia económica, familiar, puesto medio entre el individuo y el Estado, célula fundamental de la sociedad, y el hombre se integra en la sociedad, en la comunidad, en la nación, en la patria, precisamente por la familia. Patria, que significa tierra de los padres. La lengua que recibimos, ¿cómo se llama? Lengua materna,
es decir, español es mi lengua materna. ¿Por qué? Porque normalmente el hijo aprende a hablar más por el trato con la madre, que está todo el día en casa cuando el niño es chico, que con el padre. Es algo recibido, es decir, el hombre se integra en la sociedad a través de su integración en una familia. Y por último, la prudencia militar, que como lo señalamos, su objeto propio es la custodia del bien común, frente a un enemigo externo o interno. Lo veremos en el Tratado de la Justicia al hablar de la guerra y de la justicia como parte de la justicia legal, o sea, la promoción del bien común y la defensa del bien común. Bueno, por último, las partes potenciales de la virtud de la justicia. Es lo que decíamos son las virtudes anexas o complementarias. Se parecen, realizan algún aspecto de la virtud principal, pero no la realizan plenamente, tienen su fin propio. Y son tres. Cuestión 51. En primer lugar, la virtud de la eubulía o eubulia, es decir, virtud, como su nombre lo indica, virtud del buen consejo. Son griegas las tres chicas estas. La eubulia, la sínesis con Y y la gnome. La eubulía es la virtud del buen consejo. La sínesis y la gnome son las virtudes del recto juicio. La sínesis del recto juicio en las circunstancias ordinarias y la gnome, la virtud del recto juicio en las circunstancias extraordinarias, es decir, que viene a ser la mamá de la epiqueya. Como vemos, tienen una relación con la prudencia. Realizan un aspecto de la prudencia, pero no realizan la prudencia plenamente. Aquí están relacionadas con la prudencia cognoscitiva. Aquí no hay una virtud del imperio. El imperio es el acto propio de la prudencia y exclusivo. La eubulía, decíamos, virtud del buen consejo. Lo señala en el artículo primero. La virtud es hacer bueno el acto del hombre. Un acto propio del hombre es aconsejar. La inquisición de la razón acerca de lo que se debe obrar, es decir, de la deliberación, es propio, artículo segundo, se distingue de la prudencia. Lo propio de la prudencia y en lo cual culmina, ¿qué es? El imperio, es decir, la orden sobre la acción. Lo propio de la eubulía es el consejo. Por eso, al mismo tiempo que se distingue, se subordina a la prudencia, porque el consejo se ordena al imperio, la eubulía se ordena a la prudencia. Es decir, un tipo puede ser un buen consejero y sin embargo no ser prudente. Puede ser un tipo al cual uno lo escuche, tome en cuenta lo que me dice, pero después me guío por el juicio propio, pero me ha ayudado a formar el juicio. Es lo que decíamos del error de Platón en los reyes filósofos. O sea, no siempre el filósofo es un hombre de acción, ni es un hombre que tiene conocimiento sobre las realidades concretas, pero a lo mejor en el plano teórico, en el plano abstracto, puede ser un buen consejero. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.